Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Preparados, listos a sumergirnos de lleno en un tema que, seamos sinceros, nos tiene completamente obsesionados a muchos de nosotros. Hoy vamos a desenmarañar, analizar, especular y, por qué no, soñar un poquito con Hande y Kerem. Sí, lo sé, lo sé. La sola mención de sus nombres despierta una legión de emociones. La pareja que prendió fuego a las pantallas de medio mundo, la que nos robó suspiros, nos provocó carcajadas, nos arrancó alguna lagrimilla furtiva, no se avergüencen, a todos nos ha pasado, y nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Vamos a hacer un viaje en el tiempo explorando cada recoveco de su historia, desde los mismísimos inicios, cuando eran dos actores talentosos a punto de embarcarse en una aventura, hasta el presente, ese limbo lleno de quizás, tal vez, y especulaciones que tanto nos gusta analizar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos, los rumores más picantes, las anécdotas más divertidas y, por supuesto, esa magia inexplicable que los unió. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, si eres nuevo por aquí, te invito formalmente a unirte a nuestra comunidad de chismosos profesionales, en el mejor sentido de la palabra, lo prometo. Suscríbete al canal, dale clic a ese botón rojo que te está llamando a gritos y, lo más importante, activa la campanita. ¿Por qué? Pues porque no querrás perderte ni un segundo de todo el contenido explosivo que tenemos preparado para ti. Chismes jugosísimos, análisis exhaustivos, debates apasionantes, teorías descabelladas y, sobre todo, muchísima diversión. Únete a la familia. Ahora sí, manos a la obra. Hablemos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Donde hubo fuego, cenizas quedan, reza el sabio refrán popular, ¿verdad? Y señoras y señores, vaya que hubo fuego entre estos dos titanes turcos. Todo, absolutamente todo, comenzó en el set de filmación de Senkalkapm, o Love is in the Air, para los que la conocimos en su versión internacional, esa serie que con su encanto y su frescura, nos robó el corazón a todos, desde el más cínico hasta el más romántico empedernido. Desde el mismísimo primer instante, la química entre Hande y Kerem era palpable, innegable, casi tangible. Podías sentirla vibrar a través de la pantalla, como una corriente eléctrica invisible. Sus miradas cargadas de significado, esas sonrisas que parecían iluminar toda la habitación, la forma en que interactuaban, con una naturalidad y una complicidad que parecían ensayadas pero que en el fondo, sabíamos que eran genuinas. Era obvio, clarísimo, ineludible, que entre ellos había algo más que una simple amistad. Al principio, como suele suceder en estos casos, ambos negaron categóricamente cualquier tipo de relación romántica. Somos solo amigos, muy buenos amigos, decían, con una sonrisa profesional y una mirada que intentaba proyectar inocencia. Compañeros de trabajo que se llevan de maravilla, que disfrutan de su tiempo juntos y que tienen una gran química en pantalla, insistían, tratando de convencernos, y quizás convencerse a sí mismos, de que no había nada más allá de la amistad. Pero, seamos honestos, ¿quién les creyó? Prácticamente nadie. Las fotos robadas detrás de cámaras, donde se les veía compartiendo miradas cómplices y gestos cariñosos. Los vídeos filtrados en redes sociales, donde se reían a carcajadas, se abrazaban espontáneamente y se dedicaban pequeñas bromas llenas de cariño. Las entrevistas en las que se ponían inexplicablemente nerviosos al hablar del otro, tartamudeando, ruborizándose y desviando la mirada. Las señales estaban ahí, evidentes, claras como el agua cristalina de un arroyo de montaña. Y luego, finalmente, como la erupción de un volcán largamente dormido, llegó la confirmación oficial. Durante un viaje paradisíaco a las Islas Maldivas, Hande y Kerem, de forma casi sincronizada, compartieron en sus respectivas cuentas de redes sociales fotos donde se les veía juntos, disfrutando del sol, la playa y, sobre todo, de la compañía del otro. El Internet explotó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, felicitaciones y teorías conspirativas. Era oficial, confirmado, indiscutible, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. La felicidad de sus fans, que habían estado alimentando este sueño durante meses, era inmensa, desbordante, casi palpable. Era como si cada uno de ellos hubiera ganado la lotería. Sus chip, como se le llama a la pareja idealizada por los fans, ese anhelo que habían estado cultivando con paciencia y dedicación, se había hecho realidad. Su relación desde el principio fue intensa, apasionada, desinhibida y, sobre todo, muy pública.
Los vimos juntos en todo tipo de eventos, desde alfombras rojas glamurosas hasta cenas íntimas en restaurantes de moda. Compartieron fotos y mensajes cariñosos en sus cuentas de redes sociales, mostrando al mundo entero lo profundamente enamorados que estaban el uno del otro. Era una relación que vivían a flor de piel, sin esconderse, sin reprimir sus sentimientos, sin preocuparse por las críticas o los juicios de los demás. Pero como suele suceder en todas las relaciones, incluso en las más idílicas y perfectas, también tuvieron sus altibajos, sus momentos de tensión, sus pequeñas crisis y sus grandes desafíos. Los rumores de crisis, separaciones inminentes y reconciliaciones milagrosas eran constantes, un rum persistente que acompañaba cada paso que daban. Algunos decían que sus apretadas agendas de trabajo, repletas de compromisos y viajes por todo el mundo, les impedían pasar tiempo de calidad juntos, erosionando poco a poco la base de su relación. Otros, más osados, afirmaban que tenían diferencias irreconciliables, incompatibilidades de carácter y visiones de futuro opuestas que, a la larga, harían imposible su permanencia como pareja. Pero ellos, con una paciencia admirable y una sonrisa en los labios, siempre salían a desmentir los rumores, reafirmando su amor y su compromiso mutuo, demostrando que su relación era más fuerte que cualquier obstáculo. Y entonces inevitablemente llegó la noticia que nadie, absolutamente nadie, quería escuchar: Andy Ercel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El golpe fue devastador para sus fans, que habían depositado tantas esperanzas, tantas ilusiones y tantos sueños en su historia de amor. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Qué había fallado en el camino? Las razones oficiales, como suele ser habitual en estos casos, nunca se hicieron públicas. Las especulaciones, en cambio, se multiplicaron como conejos. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, de proyectos de vida incompatibles y de la imposibilidad de encontrar un punto en común. Otros, más sensatos, atribuyeron la ruptura a la implacable presión mediática, al constante escrutinio público y a la dificultad de mantener una relación sana y equilibrada bajo los reflectores. Otros simplemente se resignaron a aceptar la dura realidad: el amor, a veces, se acaba. La verdad, la cruda y dolorosa verdad, es que solo ellos dos saben lo que realmente sucedió entre las cuatro paredes de su intimidad. Solo ellos conocen los motivos reales de su separación, las razones que los llevaron a tomar esa difícil decisión. Pero lo que sí es innegable, lo que sí podemos afirmar con certeza, es que su ruptura dejó un vacío inmenso en el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo. Era como si una parte de la magia de Senkalkam, esa chispa especial que había cautivado a millones de espectadores, se hubiera extinguido para siempre. Pero, ¿es este el final definitivo? ¿Es esta la última página de su historia? Esa es la pregunta que todos, absolutamente todos, nos hacemos en secreto. ¿Existe siquiera una remota posibilidad de reconciliación? ¿Hay alguna esperanza de que vuelvan a estar juntos? La respuesta, como siempre en estos casos, es incierta, ambigua, impredecible. El tiempo, ese juez implacable, será el encargado de dictar sentencia. Lo que sí podemos decir con conocimiento de causa, es que a pesar de la ruptura, el cariño, el respeto y la admiración mutua entre Andy y Kerem siguen ahí, latentes, como brasas incandescentes debajo de la ceniza. Se les ha visto juntos en algunas ocasiones, de forma casual e inesperada, lo que ha alimentado aún más las esperanzas de sus fans. Y aunque no haya ninguna confirmación oficial de que hayan retomado su relación, aunque no haya ninguna declaración pública que avale la posibilidad de una reconciliación, la esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde. Además, ambos, con una profesionalidad admirable, han seguido adelante con sus respectivas carreras, cosechando éxitos y consolidándose como dos de las figuras más importantes y populares del panorama artístico turco. Andy ha protagonizado nuevas series y películas, demostrando su versatilidad como actriz y cautivando al público con su belleza y su talento. Kerem también ha seguido trabajando incansablemente, explorando nuevos registros y demostrando su capacidad para reinventarse y sorprender a su público. Y aunque no estén juntos como pareja, su legado como Edser, los personajes que interpretaron en Senkalkam, seguirá vivo en nuestros corazones, como un recordatorio constante de la magia del amor y de la capacidad de la ficción para inspirarnos y emocionarnos. Su historia de amor ficticia, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos, nos inspiró, nos hizo creer en la magia del destino y nos demostró que a veces el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. Pero volviendo a la pregunta inicial, la pregunta que nos quema por dentro y que nos mantiene despiertos por las noches: ¿Andy y Kerem juntos de nuevo?
La respuesta, como dije antes, es incierta, es un enigma que solo el tiempo podrá resolver. Pero lo que sí podemos hacer, mientras tanto, es analizar las pistas, los rumores, las señales y los pequeños detalles que nos han dado a lo largo del tiempo, tratando de descifrar el misterio y de vislumbrar alguna luz al final del túnel. Por ejemplo, hace poco tiempo se les vio juntos en un evento social de alto nivel al que asistieron numerosas personalidades del mundo del espectáculo. No se tomaron fotos juntos, no hablaron públicamente, no intercambiaron gestos de cariño evidentes. Pero el simple hecho de que estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio, desató todo tipo de especulaciones y teorías entre sus fans. ¿Fue una simple coincidencia? ¿Un encuentro fortuito e inevitable? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Además, algunos fans, con una capacidad de observación digna de un detective de Scotland Yard, han notado que siguen siguiéndose en sus respectivas cuentas de redes sociales y que, de vez en cuando, se dan me gusta en sus publicaciones. Puede parecer algo insignificante, un simple gesto virtual sin mayor trascendencia. Pero en el mundo de las celebridades, donde cada detalle cuenta, donde cada movimiento es analizado al milímetro, donde cada interacción es interpretada como una señal, este tipo de detalles no pasan desapercibidos. También han surgido rumores persistentes de que están trabajando juntos en un nuevo proyecto, una nueva serie o película que los reuniría en la pantalla grande o pequeña. Si esto fuera cierto, si se confirmara esta noticia, sería una excelente oportunidad para que se reconectaran, para que volvieran a pasar tiempo juntos y para que vieran si hay alguna posibilidad de reavivar la llama, de resucitar el amor que una vez sintieron el uno por el otro. Pero por supuesto, todo esto son solo especulaciones, teorías, conjeturas basadas en rumores y en pequeños detalles que podrían ser interpretados de mil maneras diferentes. La verdad absoluta, es que no sabemos lo que realmente está pasando entre ellos. Solo ellos conocen la verdadera historia, los verdaderos motivos de su separación y la verdadera posibilidad de una reconciliación. Lo que sí podemos decir con total sinceridad, es que ambos son personas increíbles, talentosas, carismáticas y con un potencial enorme. Ya sea que estén juntos o separados, ya sea que decidan darle una nueva oportunidad a su relación o seguir caminos separados, les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, mis fieles compañeros de chismes y especulaciones, les agradezco de corazón por haberme acompañado en este recorrido apasionante por la historia de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan alimentado un poquito más sus esperanzas de una posible reconciliación. Ahora, quiero saber su opinión. Quiero conocer sus teorías, sus predicciones, sus deseos más profundos. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Qué consejo les darían si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, me encanta conocer sus opiniones y me encanta saber que somos una comunidad de fanáticos apasionados que comparten el mismo interés. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, si se divirtieron, si aprendieron algo nuevo y si quieren seguir formando parte de esta comunidad de chismosos profesionales, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.